Sean bienvenidos nuevamente al canal. En este video voy a estar explicando las fórmulas trigonométricas para la suma y resta de ángulos. Bueno, tenemos la suma de ángulos para seno. Nos dice que el seno de x más y, o puede ser alfa más beta, por ejemplo, o a más b, ¿sí? Es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo ángulo más el coseno del primer ángulo por el seno del segundo. En otras palabras, seno de x más y es igual a seno de x coseno de y más coseno de x seno de y. De igual manera, sucede para la resta. Lo que cambia es el signo. Entonces sería seno de x coseno de y menos coseno de x seno de y. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede para el coseno? Para el coseno de una suma de ángulos, primero sacamos el coseno de ambos y si es una suma, ¿sí? Lo escribimos como una resta. Luego sacamos el seno de ambos ángulos, ¿verdad? Entonces sería coseno de x coseno de y menos seno de x seno de y. Ahora, ¿qué sucede si es el coseno de una resta de ángulos? Entonces esto se convierte en una suma. Sería el coseno de los ángulos más la multiplicación del seno de los ángulos. Y por último tenemos a tangente, ¿verdad? La tangente de una suma o de una resta tiene la siguiente fórmula. La tangente de x más y es una fracción. En la parte de arriba sería tangente de x más tangente de y. Y en la parte de abajo, 1 menos tangente de x por tangente de y. Ahora, ¿qué sucede en el denominador? En el denominador tenemos tangente de x menos y. Entonces, si se dan cuenta, es lo mismo que el anterior, lo único que cambia son los signos, ¿verdad? Acá sería una resta y en el denominador, pues sería una suma. Normalmente usamos las funciones trigonométricas o las fórmulas, pues, para suma y resta de ángulos, para encontrar de forma exacta el valor de un ángulo que se puede formar como la suma o resta de estos ángulos especiales, ¿sí? Entonces tenemos estos ángulos especiales que va desde 0 hasta los 270 o 360 grados. Acá lo tenemos expresado en grados y aquí lo tenemos expresado pues en radianes, ¿verdad? Aquí están los valores de seno, de coseno y de tangente para cada uno de esos ángulos. Entonces, es importante tener a la mano este formulario, pero también es importante tener a la mano los valores de estas funciones trigonométricas para ángulos especiales o sabérnoslo de memoria, ¿verdad? Entonces, voy a hacer un ejemplo por acá. Ejemplo uno. Queremos calcular el seno de 15 grados. 15 grados, voy a colocar por acá lo de los ángulos especiales. ¿Cómo podemos formar 15 grados? Ya sea con una suma o con una resta. Bien, lo podemos formar con una resta. Puedo restarle a 45, le restamos 30 y eso nos devuelve 15. Entonces, seno de 15 se puede expresar como seno de 45 menos 30. Entonces, si nos damos cuenta, aquí hay una resta de ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a usar la fórmula para la resta. Tenemos seno de x menos y es igual al seno de x por el coseno de y menos el coseno de x por el seno de y. Esa era la fórmula. Entonces, ¿quién es x? X es 45. ¿Y quién es y? Y es 30. Entonces sería seno de x, seno de 45, por el coseno de y, coseno de 30, menos coseno de x, coseno de 45, por el seno de y, o sea, el seno de 30. Vamos sustituyendo. ¿A cuánto equivale el seno de 45? Por aquí tenemos seno y por aquí tenemos 45 grados. ¿Esto equivale a qué? A raíz de 2 dividido 2. Entonces escribo por acá raíz de 2 dividido 2. Y está siendo multiplicado por el coseno de 30. Entonces, por aquí buscamos el coseno de 30 grados equivale a raíz de 3 dividido 2. Entonces escribo raíz de 3 dividido 2.
Ahora viene una resta, ¿sí? Buscamos el coseno de 45. El coseno de 45 también equivale a raíz de 2 dividido 2, al igual que el seno, ¿verdad? Muy bien. Y luego el seno de 30. Entonces buscamos el seno de 30 grados, que equivale a ¿qué? A 1/2. Entonces, resolvemos esta multiplicación. Tenemos por aquí raíz de 2 por raíz de 3. Podemos escribir todo dentro de la raíz y multiplicar los números. 2 por 3 son 6. Entonces nos quedaría raíz de 6. Y en la parte de abajo tenemos 2 por 2. Esto nos devuelve 4. Muy bien, resolvemos la otra multiplicación de fracciones. Raíz de 2 por 1, pues es raíz de 2, ¿verdad? Todo número multiplicado por 1 es el mismo, ¿ok? Y 2 por 2 es 4. Si nos damos cuenta, aquí nos quedó la resta de dos fracciones homogéneas. ¿Por qué son fracciones homogéneas? Porque tienen el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, ¿qué es lo que se hace? Se copia y se suman o restan numeradores, ¿verdad? En este caso, quedaría raíz de 6 menos raíz de 2. Ya no lo podemos simplificar más. Ya no hay términos semejantes, ni hay factor común ni nada. Entonces, esta sería la respuesta, ¿verdad? El seno de 15 grados equivale o es de forma exacta, ¿sí? A la raíz de 6 menos la raíz de 2, todo esto dividido entre 4. Ok, hagamos un segundo ejemplo. Esto lo voy a hacer en otra página. Por acá. Ejemplo número 2 sería. Coseno de 150. Bueno, necesitamos la suma de ángulos, ¿verdad? O una resta de ángulos. En este caso, 150 lo podemos formar como una suma o como una resta, ¿sí? Si fuera una resta, podría ser a 180 le resto 30, pero lo voy a resolver con una suma. Podría ser 90 más 60, ¿sí? 90 más 60 nos da 150. Entonces voy a escribir por acá. Coseno de 150 es igual al coseno de 90 más 60. Entonces, aquí tenemos el coseno de una suma de ángulos. ¿Cuál era esa fórmula? Teníamos que el coseno de x más y es igual al coseno de x por el coseno de y menos el seno de x por el seno de y. Recuerde que cuando sumamos o restamos ángulos dentro del coseno, primero sacamos el coseno de ambos. Luego el seno de ambos, ¿verdad? Se multiplica. Si es una suma de ángulos, entonces va a ser una diferencia de ese producto. Y si fuera una resta, entonces va a ser una suma de esos productos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿quién es X? X es el primer valor, 90. ¿Y quién es Y? Sería 60. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Coseno de X, o sea, coseno de 90 por el coseno de Y. ¿Quién es el coseno de Y? 60, ¿verdad? Coseno de 60. Menos el seno de X, que es el seno de 90, por el seno de Y, o sea, el seno de 60. Ahora vamos sustituyendo. ¿Cuánto vale el coseno de 90? Buscamos por acá. Coseno de 90 grados, esto equivale a 0. Entonces, si este valor es 0, 0 multiplicado por cualquier número, nos devuelve 0. Entonces, todo esto se vuelve 0. ¿Por qué? Porque este valor era 0. ¿Sí? 0 por coseno de 60, pues sería 0. Entonces, solo nos quedó menos el seno de 90 por el seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 90? Seno de 90 equivale a 1. Entonces voy a escribir menos 1. Recordemos que este signo menos lo anotamos frente al número. Seno de 60. ¿Cuánto vale el seno de 60? Equivale a raíz de 3 dividido 2. Entonces multiplico por raíz de 3 dividido 2. Ok, menos 1 por raíz de 3 dividido 2 sería menos raíz de 3 dividido 2. Eso significa que coseno de 150 equivale a menos raíz de 3 dividido 2. Ok, veamos un último ejemplo. Voy a escribir por acá. Ejemplo número 3.
Ok, tenemos tangente de 210 grados. Muy bien. Entonces, veamos si lo podemos formar como una suma o como una resta. Bueno, 210 lo podemos formar como ambos. Lo voy a hacer como una suma. 210 se puede obtener sumando 180 más 30 grados. ¿Sí? Voy a escribir. Tangente de 210 es igual a tangente de 180 más 30 grados. ¿Ok? Entonces tenemos la tangente de una suma, ¿verdad? Tangente de X más Y. Entonces esto era una fracción. Sería tangente de X más tangente de Y dividido 1 menos tangente de X por tangente de Y. Entonces, ¿cómo quedaría? Sería la tangente de X, recordemos que es 180 y Y es 30, ¿verdad? Entonces sería tangente de 180 más tangente de 30, ¿sí? Todo esto dividido 1 menos tangente de 180 por la tangente de 30. Ok, busquemos tangente de 180. Aquí está, tangente de 180 equivale a 0. Entonces, este primer valor es 0. Y en la parte de abajo también tengo tangente de 180 que está multiplicando a tangente de 30. Pero la tangente de 180 valía 0. 0 por cualquier número, pues se vuelve 0, ¿verdad? Entonces ya solo me va quedando tangente de 30 dividido 1. Y tangente de 30 dividido 1 es lo mismo a decir tangente de 30. ¿A qué equivale la tangente de 30? Busquemos. Tangente de 30 grados equivale a raíz de 3 dividido 3. Eso sí, perdón, dividido 3. Eso significa que la tangente de 210 es igual a raíz de 3 dividido 3. Muy bien, con esto finalizamos este video. Nos vemos próximamente siempre en este canal.